Familia, buenos días, ¿cómo están? Dan un aplauso fuerte a Dios. Estamos contentos, agradecidos con Dios. Yo quiero comenzar esta mañana con algo especial. Grupo Unidad es una iglesia que desde siempre ha aprendido a honrar. Y yo quiero que hoy como iglesia honremos también a alguien muy importante para nosotros en esta casa, que ha sembrado tanto y de alguna manera Dios usó su casa para bendecirnos hasta el día de hoy. Y quiero darle gracias a Dios por la vida de María Luisa Cuevas, la mujer que a Dios ha usado para abrir su casa. Es tan especial ver, yo creo que no tiene problema si digo cuánto fue, ¿no? 80 años. Y la verdad que nosotros estamos aquí por mujeres como ella que creyeron a Dios y buscaron a Dios. Ella y su familia, 4 mujeres, y don Fermín que venía de allá de Yuma, Arizona, a compartirle todos los viernes. 4 mujeres y un pastor han permitido que nosotros podamos estar aquí disfrutando la palabra, alcanzando a otros, siendo una luz en la ciudad. Así que estamos agradecidos. Ahí donde estás, extiende tu mano y vamos a darle gracias a Dios por la vida de ella. Dios, gracias por la vida de María Luisa, gracias por su corazón. Gracias, Señor. Yo quisiera llegar a esa edad con esa fortaleza, con esa firmeza. Cuando vemos a ella, a la pastora Delma y tanta gente, Señor, con edades avanzadas, podemos creer cuando tu palabra dice que el cuerpo envejece, pero el espíritu se rejuvenece. Dios, vemos en ella ese espíritu tuyo levantado, dando fuerza, ánimo. Y te damos gracias, Dios, por seguir aprendiendo de ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno Dios, qué bueno Dios. Gracias. Y yo estoy doblemente contento hoy y estoy doblemente nervioso porque hoy están mis padres aquí. Así que si me trabo ya saben por qué es. Me va a llegar el chanclazo en la casa si digo algo que no corresponde. Así que familia, si eres primera vez que estás aquí, bienvenido. Esta es tu casa. Grupo Unidad es un grupo, es una comunidad en la cual buscamos conocer el corazón de Dios. Y si estás en internet, damos la bienvenida. También estamos en vivo con Matamoros. Estamos probando esta nueva técnica de poder compartir en vivo la palabra, el mensaje con Grupo Unidad Matamoros. Así que saludos, familia que estás ahí en Matamoros. Vamos a orar. Dios, gracias por esta mañana. Ponemos, Señor, nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestros 5 sentidos, Dios, delante de ti para exponernos a tu palabra, para exponernos a la verdad, a lo que tú quieres mostrarnos hoy. Señor, sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros y queremos aprender de eso, queremos alimentarnos hoy y que sigas transformando nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Cuántos están leyendo el libro de la historia? La historia es la Biblia, es la palabra hecha un relato histórico, un relato consecutivo, y la verdad que ha sido de mucha bendición para nosotros, lo cual nos ha llevado también a leer la Biblia, que es lo fundamental. Esta historia, este libro de la historia nos está llevando a leer la palabra, a leerla desde un inicio y poder comprender. A mí Dios me ha hablado y me ha confrontado en muchas cosas, comenzando con Adán y Eva. Yo prácticamente desde Génesis 1:1 ya fui confrontado, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso dice muchas cosas. Por lo tanto, Dios nos ha hablado y nos ha bendecido en este tiempo de estudio, y hoy terminamos la primera temporada. ¿A cuánto les gustan las temporadas, las series? ¿A cuánto les gusta? Bueno, hoy estamos terminando la primera serie, la primera temporada de esta serie de 8 capítulos. Vamos a continuar, pero ahorita viene un tiempo especial también en el cual celebramos y recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces vamos a hacer una pausa en la serie, pero hoy el título que vamos a ver dice rompiendo el ciclo, no cerrando ciclos, porque a lo mejor algunos andan ahí cerrando ciclos. Lo que quiero decir es rompiendo el ciclo. Y este capítulo, los que leyeron el libro, estamos estudiando Jueces,
El libro de Jueces desde el capítulo 1 al capítulo 16. De hecho, el título del libro dice, unos pocos buenos hombres, puntos suspensivos, y mujeres. Y eso es lo que vemos en este libro. Unos pocos buenos hombres y algunas mujeres que tuvieron un corazón distinto, porque hoy vamos a hablar sobre romper ciclos y a lo mejor tú reconoces algún ciclo en tu vida. A lo mejor estás dando vueltas en algún ciclo, en alguna cosa que puedes decir, el ciclo es un evento repetitivo. Es algo que pasó en un momento y vas a dar vuelta y otra vez te vienes otra vez al mismo ciclo y sigues dando vuelta en lo mismo. Por eso mi pregunta es, ¿reconoces en tu vida algún ciclo? De pronto dices, es que mi papá era alcohólico, por lo tanto yo voy a ser alcohólico. En mi familia hubo separaciones, hubo divorcios, por lo tanto yo espero eso. Es que mi carácter es así porque mi tatarabuelo y mi bisabuelo y mi papá y todo el mundo era así, por lo tanto yo heredé eso. Déjame decirte que esos son ciclos. Son cosas repetitivas y muchas veces nos predisponemos nuestro corazón a esos ciclos. Cuando tú dices, no, es que antes era así, ahorita es igual. Y la pregunta ahí es, ¿y Dios qué puede hacer entonces? Si tú estás repitiendo ciclos y traes cosas, tú tienes el poder. Ahorita estábamos cantando una canción muy, muy especial y dice, yo tengo la autoridad que Cristo me vino a dar. Si tenemos la autoridad que Cristo nos dio, que es su poder, es su Espíritu Santo, entonces estamos dando vuelta en ciclos. De pronto estamos dando vuelta en actitudes, en pensamientos. Por eso es necesario la comunión con Dios. Yo estoy seguro que ese no es el plan de Dios para nosotros, el que estemos dando vuelta en ciclos. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios no quiere un ciclo de rebeldía. Dios no quiere un ciclo de sufrimiento en nuestra vida, de llevar a nuestras generaciones en la derrota continua, en la derrota constante. Ayer que decía Marcos, estábamos ahí con restauradores y alguien dijo algo muy interesante, que cuando una familia está con problemas de separación, un matrimonio tiene conflicto, la tendencia de los padres, ¿cuál es? Apapacha, ¿sí o no? O sea, viene el hijo, la hija con problemas y ¿qué hace el papá, la mamá? Está bien, ese era un mal hombre, era una mala mujer, véngase para acá y búsquese otro, ¿sí o no? No diga que no porque usted es papá. Pero esos ciclos muchas veces nosotros mismos generamos y fomentamos esos ciclos en vez de detenerlo. Y eso es algo que vamos a ver aquí más adelante. Bueno, Moisés, Abraham y muchos hombres de la Biblia en este periodo de tiempo que hemos estado estudiando, tenían amistad con Dios. Había algo especial, había una búsqueda especial de Dios. El mismo Moisés dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y la presencia de Dios significa santidad, significa prosperidad, significa beneficios, significa bendición de Dios. La presencia de Dios es seguridad, es protección, es salvación. Por lo tanto, Moisés deseaba eso porque Moisés así se sentía. ¿Recuerda cuántas excusas puso Moisés para hacer el plan de Dios? Ahorita en la mañana mi mamá me estaba recordando las excusas que yo ponía también. Ya ves, para eso son buenas las mamás. Nos reconocemos, pero Dios, cuando tú estás parado en Dios, tú tienes seguridad, tienes prosperidad, tienes confianza. Pero ¿cómo terminamos estos ciclos repetitivos? ¿Cómo terminamos estos círculos de destrucción en nuestra vida? Jueces, del capítulo 1 al 16, comprende aproximadamente desde el año 1380 antes de Cristo y por un periodo de 300 años. Toda esta sección de la historia comprende más o menos unos 300 años. Y el pueblo de Israel, en este episodio,
nos está enseñando una vez más la gracia, la misericordia de Dios, la salvación de Dios. Israel vio desde un inicio la mano de Dios. Desde el principio de los tiempos, el pueblo de Dios fue testigo. Dios escogió a Israel porque fue su voluntad, ¿no? Dios podía haber escogido cualquier otra nación. Dios escogió a Israel para venir y nacer también. Pero lo más importante es que este pueblo nos está enseñando la gracia y la misericordia de Dios. Decíamos cuando comenzamos la serie, hablábamos de una historia mayor, ¿sí o no? La historia mayor, que es la historia de Dios. Es lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho y lo que hará en toda la humanidad, en toda su creación. Y también está la historia menor, que es la historia de su creación, es la historia de sus hijos. Es la historia de nosotros. A mí me impresiona tanto cuando yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene algún testimonio en el cual tal vez tú compartiste a alguna persona y en tu historia fue una persona. En la historia de Dios fueron 3 generaciones. Yo estoy seguro que en la historia de Dios, tu historia es una historia esencial. En la historia de Dios para Tijuana, tu vida, tu historia es una historia importante. ¿Lo crees? Cuando tú tienes el amor de Dios, cuando tú tienes la salvación, cuando tú has experimentado la seguridad en Dios, entonces los planes de Dios para esta ciudad se cumplen perfectamente. Tu historia es importante y la historia, nuestra historia, muestra la grandeza y el poder de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, por su gracia. Yo estoy aquí solo por su gracia y su misericordia. No por mis obras, no porque estudié esto y lo otro, no por mi carrera, no porque soy el hijo del papá. Mis papás son pastores por más de 40, casi 50 años. Yo no estoy aquí porque ellos son pastores. Yo estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Y esa es la historia. Esa es la historia de Dios para todos nosotros. Esa es tu historia con Dios. Ahora, en Jueces podemos ver a gente imperfecta haciendo el perfecto trabajo de Dios. Los que leyeron la historia, los que leyeron Jueces, pueden ver gente imperfecta haciendo el trabajo perfecto de Dios. Aquí hay un imperfecto. A ver, levanten la mano los imperfectos. La mayoría. Hay algunos, 2 que están aquí bien perfectos y al ratito nos vamos a juntar en los tacos para aprender un poquito de eso. Pero somos imperfectos. Ahora, el hecho de que seamos imperfectos, eso dice mucho de que Dios, y lo vemos, por ejemplo, en Sansón. La historia de Sansón, podemos ver a un imperfecto haciendo el perfecto trabajo de Dios. Pero Dios no respaldó todo lo que Sansón hizo. Sansón fue destinado, puesto por Dios desde que nació. Dice que él iba a ser apartado y que él iba a ser un juez de Israel. Iba a hacer grandes cosas, pero hay cosas que Sansón hizo que no eran agradables a Dios. Sansón tenía problemas con mujeres. Sansón tomó decisiones que no fueron dirigidas por Dios, sino que por sus propios deseos. Por lo tanto, Dios usa gente imperfecta. No está agradado siempre de las cosas que la gente que Él usa hace. Pero Dios quiere transformar cada día, porque si tú ves el ejemplo de cada uno de estos hombres y mujeres que Dios usó, todos tuvieron sus heridas, ¿no? Todos tuvieron su talón de Aquiles, como se dice. Pero ¿qué es lo que siempre veías que estos hombres y mujeres hacían? Era volver sus ojos al cielo y reconocer la grandeza de Dios en sus debilidades. Era arrepentimiento en su corazón. Era volver a Dios. Y esta imperfección lo que muestra es el poder de Dios. Es como cuando la palabra le dice Pablo, mi gracia te basta.
porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Entonces, en nuestra imperfección, en nuestra debilidad, Dios se hace fuerte. No es con qué, es con quién estás. No son tus títulos, no son tus posiciones, es quién es Dios. Eso es lo que importa en lo que Dios está haciendo en el pueblo de Israel y lo que está haciendo Dios aquí, hoy, lo que Dios está haciendo en tu vida. No es con qué, es con quién estás. ¿Quién está contigo? Ahora, Dios quiere prosperar nuestra vida. Moisés dijo, tu presencia nos separa del resto de las naciones. Todos somos creados, somos todos creación de Dios. Somos todos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, somos todos iguales. Hombre y mujer hemos sido creados en igualdad, en semejanza a Dios. Pero ¿qué es la diferencia de los hijos de Dios? Su presencia. Su presencia nos separa del resto de la gente. Aquí habemos hijos de Dios, que estamos separados del resto de la ciudad, de los que no conocen a Dios, porque la presencia de Dios habita en nosotros. Y eso es lo que nos hace la diferencia. Por eso Moisés le pedía a Dios, necesitamos tu presencia, porque tu presencia es la que nos separa y la que nos distingue de los demás. Es la que nos hace llevar bendición, esa es la que nos hace tomar decisiones que están pensando en el prójimo. Si tú ves ahorita el mundo, las decisiones que está tomando el mundo, tú puedes ver un egoísmo impresionante. Y es totalmente contrario al mandato de Dios, ¿sí o no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Todas las cosas que están sucediendo en el mundo hoy tienen que ver con el egoísmo en el corazón del hombre. Por lo tanto, lo que nos separa a nosotros de todos los demás es la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que te hace a ti pensar en tu prójimo, en desear que a tu prójimo le vaya como a ti te gustaría que te fuera. ¿Cuánto cuesta hacer eso, no? Nuestra carne nos empuja, yo quiero, para mí. Estamos como los niños, ¿no? Para mí, esto es mío, mío, mío. Pero la presencia de Dios en nosotros hace esa diferencia. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Es la diferencia, es lo que sazona el mundo. Hay algunos que tienen más sabor que otros, ¿no? Algunos, no voy a dar ese ejemplo mejor. Bueno, algunos tienen más sabor que otros y esos son los hijos de Dios. Disfrutan la vida. Hace un tiempo Gaby nos hablaba sobre la queja. Los hijos de Dios no se quejan. Esa es una gran diferencia. ¿Qué ves afuera en el mundo? Queja, queja, queja. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros del mundo? La presencia de Dios. Los hijos de Dios ya aprendimos con el pueblo de Israel. Tantas cosas que pasaron y fueron escritas fueron para que nosotros pudiéramos entender y comprender. Pero Dios quiere librarnos de esos ciclos destructivos, de esos ciclos de caos en nuestra vida. Todo se cumple en Cristo. Si ustedes leyeron Levítico, algunos se saltó Levíticos porque el libro de la historia no lo trae. Pero si no se saltaron Levíticos, tienen que leerlo. Levíticos es la ley de cómo el pueblo necesitaba ser limpio y purificado. ¿Cuáles eran las ceremonias que se llevaban para que el pueblo pudiera ser limpio? Y habían instrucciones para muchas cosas, diferentes cosas. Pero todo eso, cuando vino Jesús, no quedó atrás, sino que se cumplió en él. Por eso es importante caminar con Jesús. Que Jesús gobierne tu corazón, porque cuando tú dejas que Dios gobierne tu vida, todas esas cosas no han sido olvidadas, sino que se están cumpliendo en tu vida. Tú tienes cuidado de cómo andas, tú tienes cuidado de lo que miras, tú tienes cuidado de lo que dices, tú tienes cuidado de lo que piensas. ¿Por qué? Porque todo se cumple en Cristo. Él marcó toda la historia. Si no me creen, si hay alguien que duda de que Cristo marcó toda la historia, respóndame por qué decimos 2023 al 2023. La historia fue marcada con un antes y un después de Cristo.
Él marcó todo. Por lo tanto, cuando nosotros creemos y confiamos y ponemos nuestra fe en Cristo, todo se cumple en Él. Tú eres agradable a Dios a través de Jesucristo. Tus acciones son agradables a Dios, tus pensamientos, tu familia, todo lo que te rodea. Pero quiero que revisemos cuál fue el ciclo del pueblo de Israel en la tierra prometida. Ojo con esto. El pueblo de Israel ya había llegado con Josué a la tierra prometida. Pero una vez llegado a la tierra prometida, aquí en este gráfico podemos ver el ciclo del pueblo de Israel en la tierra prometida. Aquí leemos cosas como prosperidad, rebelión, sufrimiento, arrepentimiento, rescate. Y ese es un ciclo. ¿Por qué? Porque en Jueces este ciclo se cumplió por lo menos 6 veces. Ahora sí que es como la alabanza esa que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Tropezar de nuevo con la misma piedra es eso. Y en primer lugar podemos ver la prosperidad. Dios le dice a Josué en capítulo 1, versículo 8, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en algunas cosas. En todo lo que hagas, estudia constantemente. Esta fue la instrucción de Dios a Josué. ¿Para qué? Para prosperar al pueblo. Dice, y aquí la palabra dice, asegúrate de obedecer. O sea, no nada más leas y medita. Asegúrate de obedecer lo que ahí está escrito, la palabra de Dios. Porque entonces prosperarás y todo lo que hagas te saldrá bien. Qué increíble eso. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, prosperidad, yo sé que la gente lo relaciona mucho con lo material, con el dinero, con tener muchas cosas y todo. Pero la prosperidad que Dios quiere para nuestra vida, lo económico es un detalle. Dios quiere prosperar toda nuestra vida. Ahí dice, prosperarás en todo. En tus emociones, en tu relación con tu familia, en tu trabajo, en tus estudios, en todo lo que te rodea, prosperarás. Cuando te aseguras de estudiar y de buscar la palabra. Encontré esta definición de prosperidad y me gustó. Dice, la prosperidad no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. Y yo me acordé inmediatamente de 2 Corintios 9:11, cuando dice, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido. La palabra no está diciendo, serán enriquecidos con carro del año, con la casa que quieres, con los viajes a donde quieras ir. De hecho, ese tipo de cosas son lo mínimo para Dios. Pero dice, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido. ¿Para qué? Para que siempre puedas ser generoso. Por lo tanto, la prosperidad de Dios no tiene que ver con lo que tienes, sino con lo que das. Dios provee para nosotros. Dios prospera nuestra vida para que podamos dar. Cuando tú pasaste una situación difícil, cuando tú te reencontraste con tu familia, cuando Dios restauró tu vida, ahí tienes un gran tesoro. ¿Y qué vas a hacer con ese tesoro? ¿Lo vas a esconder o lo vas a compartir? Tú tienes un tesoro de salvación que Dios te dio. ¿Lo vas a esconder o lo vas a compartir? Eso es ser próspero. Cuando has visto una necesidad, dice mismo Jesús, tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me diste abrigo. Estuve en la cárcel, me fuiste a ver. Eso es ser generoso. La generosidad, ver la necesidad y suplirla. Con Josué llegaron a la tierra prometida, pero cuando ya no estuvo el pueblo de Israel en ese ciclo que estamos viendo, perdió su enfoque. Y eso suele pasar hoy. ¿Te va bien y qué haces? Ya no necesito a Dios. ¿Te va bien
te olvidas de ser agradecido y te olvidas de Dios. Cuando parece que todo está perfecto, entonces empiezan a aparecer los ídolos del trabajo. Empieza a aparecer el ídolo de la familia. Empieza a aparecer el ídolo de los pasatiempos. Empiezan a aparecer ídolos en tu vida. Cuando tú eres prosperado y no te acuerdas de Dios, entonces empiezan a aparecer todos esos demás ídolos. Todas esas cosas que se vuelven más importantes. Ahora, ¿qué sigue de la prosperidad? Sin gratitud, rebelión. Cuando el pueblo de Israel fue próspero y no fue agradecido, entonces se rebelaron. Dice Jueces capítulo 2, versículo 18. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. O sea, cuando la rebelión, cuando ya te va bien, te rebelas a Dios cuando no eres agradecido. Y dice, no solo volvieron a eso, sino que fueron peor que lo que hicieron sus antepasados. Por eso digo que a veces, familia, nosotros mismos estamos declarando en nuestra propia familia cosas y ciclos que vienen desde antes y estamos predisponiendo nuestra vida en esos ciclos, en vez de declarar la victoria de Dios sobre esas cosas, sobre nuestro carácter. Es que yo soy así, un carácter fuerte. Ok, pues Pedro también lo era, ¿no? Juan, que se decía ser el discípulo amado, pero Jesús le dijo el hijo del trueno, ¿no? ¿Cómo está eso? Yo creo que Juan tenía su carácter también, su personalidad. Pero ¿cómo terminan todos esos discípulos en su caminar con Dios? Comenzaron de una manera, tal vez en su personalidad, en su carne, empezaron de una manera, pero en la medida que caminaron con Jesús, su corazón fue dócil. Fue un corazón que amaba al prójimo. Fue un corazón que deseaba que, así como ellos alcanzaron salvación, que otros también fueran salvos. Pablo, negándose a sí mismo de muchas cosas, dice, me niego de estas cosas, me privo de estas cosas para que muchos otros sean alcanzados. Es el corazón de gente. Pablo fue un asesino. ¿Cómo Dios transforma el corazón? Ahora, en esta rebelión, esto que escribe aquí Jueces es muy similar a lo que Pablo dice en Colosenses. Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pablo está diciendo que tengan cuidado y que tengamos cuidado con filosofías huecas. De hecho, hay una definición de filosofía aquí que me gustó. Dice, filosofía es el conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, en especial sobre el hombre y el universo. Y en esa época había influencers. ¿Me creen o no me creen? Sí había influencers. No solamente se ven los influencers hoy. Influencer es alguien que influencia, ¿no? Pues había influenciadores, había gente que estaba influenciando de filosofías humanas. De hecho, la palabra aquí que usa Pablo dice, y de asuntos espirituales, filosofías y pensamientos espirituales. O sea, quiere decir que habían cosas que ellos y la cultura estaba buscando a Dios. El hombre tiene una necesidad de encontrarse con Dios, pero el hombre busca por diferentes lugares. Por lo tanto, en todas estas filosofías hay muchas cosas espirituales que no son de Cristo, dice. Pablo está advirtiendo de estas filosofías. En ese tiempo era
nuestro conocimiento es superior a tu fe. Ese es el tiempo en el cual Pablo se encontraba hablando con todos estos pensadores, toda esta gente que tenía mucho conocimiento. Dice, nuestro conocimiento es más grande que tu fe. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, no seas atrapado por filosofías con fundamento en la tradición humana. Pablo está diciendo, cuídate de esos pensamientos, de esas cosas que están fundamentadas en algo que no es Dios y que echan abajo la fe, porque luego vemos a un Abraham en el principio de los tiempos. A mí me encanta este versículo que leí en Juan capítulo 8, versículo 56. Dice, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. Está hablando Jesús. Está hablando de la fe de Abraham. No es una filosofía ni una tradición humana. Esto es fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe fue la que justificó a Abraham en su salvación. Dice, se alegró mientras esperaba con ansia mi venida. La vio y se llenó de alegría. ¿A qué hora vio Abraham la llegada de Jesús? Eso es fe. Y entonces Pablo se encontró en medio de una cultura que decía, aquí todo lo que pueda tener nuestros 5 sentidos aterrizados, eso es lo máximo. Por lo tanto, Pablo está diciendo que no te atrapen esas filosofías. Pero no nos quedamos nada más en la rebelión. ¿Qué sigue de la rebelión? ¿Qué pasaba cuando te portabas rebelde con tus padres? No voy a pasar a mi mamá a contar cosas mías aquí, mis papás ahorita. Eso ya pasó. Lo que pasó, pasó, dicen por ahí. Pero cuando te rebelas ante una autoridad, cuando te rebelas ante tus padres, ¿qué sigue de eso? Sufrimiento. Y luego escuchas a tus padres, ¿no? Te dije que si hacías esto te iba a pasar. Te dije esto, ¿no? Viene el sufrimiento. Proverbios 15, 19 dice, el camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. El perezoso de buscar a Dios. El perezoso que solamente busca a Dios el domingo. El perezoso que no quiere buscar, escuchar la voz de Dios todos los días. Dice, el camino de este perezoso está obstruido por espinas. Y todo el tiempo estás, el camino lleno de espinas. En cambio dice, la senda de los íntegros es una carretera despejada. Vas rápido. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero yo me puse a pensar esto, digo, bueno, en el mundo todos vamos a tener aflicción. Pero mi pregunta fue, ¿cómo quiero enfrentarla? En el mundo tendrán aflicción, pero no teman porque yo he vencido, dice Jesús. Por eso, en el mundo va a haber aflicción. Para los creyentes y no creyentes. La pregunta es, ¿cómo quieres enfrentar los tiempos difíciles? ¿Cómo quieres enfrentar un despido del trabajo? ¿Cómo quieres enfrentar una situación difícil con tu familia? ¿Cómo quieres enfrentar cuando tienes que tomar decisiones difíciles? Cuando estás en un tiempo de enfermedad, ¿cómo quieres enfrentarlo? El tiempo de sufrimiento por la rebelión es difícil. Es difícil. Dios prometió siempre estar con nosotros. Y en las batallas, lo veíamos la semana pasada, el pastor Horacio nos decía, Dios promete que vas a ir a la batalla, pero vas a atravesar la situación. Vas a atravesar la situación. Vas a vencer, te voy a dar la victoria. Y en ocasiones Dios dijo al pueblo, prepárense, pero cuando llegó el pueblo a pelear, el enemigo ya estaba derrotado. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Tú dices, ay, tengo que enfrentarme con esto, Dios, y horas y horas. Y cuando llegas ya se resolvió el asunto. ¿A cuánto les ha pasado eso? Dale un aplauso, fuerza a Dios, y eso ha sido. Ahí, familia, es donde tenemos que volver nuestro corazón en gratitud. Porque a veces dices, oh, qué buena onda el jefe. Oh, qué bueno que no pasó esto. No, gracias a Dios.
porque es su gracia con sus hijos. Si tú verdaderamente eres su hijo, tú sabes que su gracia está contigo. Y así como estuvo con Moisés, estuvo con Gedeón, estuvo con todos ellos, ese Señor está contigo hoy. Ok, cuando estás en rebelión y en sufrimiento, cuando ya estás en lo último, ¿qué viene? Arrepentimiento. Ahora sí venimos con la cola entre las patas, se dice, ¿no? Con el hocico partido, decía el Chavo. No sé cuántos vieron ese capítulo. Pero vuelves y te arrepientes. Estamos revisando un ciclo que tuvo el pueblo de Israel y a lo mejor te estás identificando con este ciclo. Pero el arrepentimiento es un cambio de rumbo. El arrepentimiento no es un giro en 360 grados. No vayan a dar giros en 360. Es 180. Es hacer, ibas para allá. Arrepentimiento es me vuelvo para el otro lado. Eso es arrepentimiento. Y este ciclo que vemos en el pueblo de Israel se realizó 6 veces en el libro de Jueces. ¿Puedes creerlo? Tropecé de nuevo con la misma piedra, la tocaron 6 veces en el antro de Israel. 6 veces el mismo ciclo. Dice Jueces 6:6. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Y entonces vino un juez como Gedeón. ¿Cuántos se acuerdan del relato de Gedeón? Gedeón tenía que vencer a más de 100,000 hombres. Y los que él había reunido eran 35,000 hombres. ¿Y qué dijo Dios? ¿Sabes qué, Gedeón? Son muchos. ¿Qué dijo Gedeón? Si todavía somos un cuarto de lo que nos van a enfrentar. Dijo, son muchos. Y Dios hizo una selección. ¿Y cuántos quedaron? 300 hombres contra 130,000 hombres. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Cuando Dios usó a Gedeón en esto, y aquí veo mucho esto que nos pasa, ¿no? Como Gedeón. Ves un tremendo ejército con pocos hombres, lo decía yo al inicio. Dios usa lo imperfecto para hacer su perfecto trabajo. ¿Para qué? Para mostrar su grandeza y su poder. No eres tú, no soy yo. Es su gracia y su poder en mí. Es su gracia y su poder en ti. Es lo que Dios hace cuando tú te dispones y le crees a Dios. De hecho, Gedeón le puso una prueba a Dios, ¿no? Le dijo, oye, Dios, si tú estás conmigo, pues que esta cosa de vellón de lana, ¿no? Aparezca mojado y el resto seco. Y así fue. Y luego Gedeón otra vez le dijo, ¿no? Bueno, ahora Dios lo mismo, pero al revés. Y Dios cumplió eso y le dio seguridad a Gedeón. De hecho, en Jueces 6:24 dice, entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. ¿Qué es lo que necesitas en una batalla? ¿Qué es lo que necesitas cuando estás en una batalla? ¿No es paz? Cuando hay una batalla, cuando hay una guerra, cuando hay un enfrentamiento, necesitas paz. Necesitas estar quieto, necesitas tener claridad en tu mente, necesitas estar seguro. Dios da la salida, Dios da rescate, Dios rescata, dice Jueces 6:16. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y así fue. Dice que los soldados contrarios se hicieron, como se dice en mexicano, se hicieron bolas entre ellos y se acabó el ejército. Y estos 300 hombres fueron vencedores en un tremendo ejército. Dios los rescató. Dios los sacó de esto. Y otra vez, Dios los sacó y luego Dios prospera. Pero Dios quiere que estemos ahí. Dice Jueces 8:28. Esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián. Y nunca se recuperó. Madián no se volvió a recuperar. Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón. Unos 40 años más. Continuará, ¿verdad? Ok, termino con estos 4 puntos. ¿Cómo rompemos este ciclo de rebelión? ¿Cómo rompemos esos ciclos que traemos cargando?
En primer lugar, pon tu amor en Dios. Salmo 91:14 dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando tú pones a Dios como tu prioridad en tu vida, dice el Señor rescatará a los que lo aman y protegerá a los que confían en Él. En segundo lugar, sea agradecido. ¿Qué provoca la prosperidad sin gratitud? Rebelión. Por lo tanto, sea agradecido. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer en el nombre del Señor? Todo. Muy bien, mamá. Tú sí me quieres. Dice, todo lo que hagan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. En tercer lugar, mantente dedicado al compañerismo. Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. Y ahí yo veo que sí son muy buenos, ¿verdad? Entre ellas la cena del Señor y a la oración, que no se nos olvide. Compañerismo en la oración. Compañerismo unos con otros. Dice la palabra que en Hechos se compartían cuando había alguna necesidad. Ellos se compartían. Se daban lo que les faltaba y al otro le sobraba o tenía de más. Ellos se compartían. Mantén el compañerismo, mantén la unidad. En cuarto lugar, estudia la palabra, Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, ahí está la consecuencia. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Estudia la palabra. ¿Qué fue lo que Dios le dijo para prosperar a Josué? Estudia este libro de instrucciones y asegúrate de hacer cada cosa de ellas. Estudia la palabra. Conéctate con Dios. Y por último, muestra a tus hijos los caminos de Dios. Yo creo que eso es lo que más cuesta ahorita, porque se nos hace muy fácil pasarle un tablet o un teléfono a tu hijo, a tus nietos. Pero aquí en Jueces capítulo 2, versículo 10 nos deja muy claro esto. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Si tú y yo estamos distraídos, no le vamos a enseñar a nuestros hijos y a nuestras generaciones quién es Dios. Alguien más le va a enseñar algo. Nosotros como seres humanos siempre estamos aprendiendo. Por lo tanto, si tú no les enseñas, alguien más les va a enseñar alguna cosa. Estamos a una generación, este versículo nos dice que estamos a una generación de perder el rumbo. Estamos a una generación. ¿Qué estás haciendo por tus generaciones? Esto del colegio, unidad, es eso, familia. ¿Cómo podemos hacer el bien unos con otros? Tú en tu casa haces tu trabajo, guía, instruye a tus hijos. Nosotros como iglesia, ¿qué queremos hacer? Que aún en la enseñanza ellos aprendan a amar a Dios como su Dios y su Señor. Cuando tú no estés, yo creo que el mejor legado definitivamente que podemos dejar no son casas, no son carros, no es una cuenta bancaria, no es un título universitario, es temer a Dios. Esa es la mejor herencia. Esa es la mejor herencia, familia. Si tú has reconocido hoy algún ciclo en tu vida, yo creo que hoy es tiempo. Hoy es un buen tiempo para que puedas decirle, Dios, te voy a dejar aquí mis ciclos. Ya no quiero rebelión, no quiero sufrimiento, no quiero estar dando vueltas lo mismo, no quiero enseñarle eso a mi familia, a mis hijos, a mis generaciones. Si tú tienes eso en tu corazón ahorita, ora conmigo. Cierra tus ojos y ora y dile a Dios y entrégale ese ciclo a Dios. Dios, esta mañana estamos agradecidos por tu presencia y tu amor. Dios, nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra falta, Señor. Nos arrepentimos de los ciclos que hemos traído
y hemos dado vuelta y hemos caminado sobre los mismos ciclos una y otra vez. Señor, esta mañana te pedimos perdón, entregamos estas cargas, estas luchas, estos pensamientos, estas acciones, los entregamos delante de ti, Dios, y queremos caminar en prosperidad contigo. Queremos esa prosperidad tuya que sea integral en toda nuestra vida y en todo lo que hacemos. Dios, bendice nuestro corazón en el nombre de Jesús.